¿Eres realmente rico? Cuando caminas a solas por la noche, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Son los pasos que escuchas detrás de ti? ¿O es el contenido de tu bolsa? Si el semáforo está en rojo pero no viene ningún coche, cruza sin pensarlo. Si alguien se acerca demasiado, tu cuerpo se tensa por instinto. ¿No crees que eso es lo normal? Nuestra historia comienza en Madrid, España. Una ciudad deslumbrante que atrae a turistas de todo el mundo. Durante el día, el sol ilumina sus calles empedradas y las cafeterías rebalsan de risas, pero al caer la noche, la gente abraza sus bolsos contra el pecho, baja la mirada y acelera el paso. La seguridad es algo que solo se obtiene a través de una vigilancia constante. Una sociedad donde nos han enseñado que es más inteligente desconfiar que creer. En esta ciudad vivía una joven. Su nombre era Elena, una estudiante de sociología cuya vida transcurría con una normalidad calculada. Para ella, la palabra tranquilidad no era un estado, sino un anhelo, un deseo que se pedía en silencio, pero que nunca se poseía del todo. Pero un día, su vida daría un giro que jamás imaginó. Elena viajó a México. Ese lejano país al otro lado del Atlántico. Le habían dicho que era un lugar peligroso, un nido de problemas del que las noticias de su país se alimentaban sin piedad. No importaba que le hablaran de su calidez o su cultura, para ella, México era sinónimo de miedo. Sin embargo, desde el instante en que sus pies tocaron suelo mexicano, todas sus certezas, todos sus miedos aprendidos, comenzaron a desmoronarse en silencio. El bullicioso pero extrañamente ordenado aeropuerto. Las calles donde los coches se detenían en seco no por una luz roja, sino para dejar pasar a un perro callejero. Los puestos de comida sin vigilancia donde la gente dejaba el dinero en una cajita confiando en la honestidad del otro. Y en las colonias, las sonrisas de los vecinos que se saludaban como si fueran familia. ¿Por qué nadie robaba? ¿Por qué no era necesario desconfiar? ¿Por qué nadie vivía con prisa y con miedo? La respuesta no estaba en el número de policías ni en la cantidad de cámaras de vigilancia. Lo que Elena presenció fue algo mucho más profundo, algo tejido en el corazón mismo de la gente. Esto no es solo la crónica de un viaje. Es la historia de cómo una mujer joven se atrevió a cuestionar el mundo que conocía, de cómo descubrió el verdadero significado de la seguridad y de cómo se llevó a su país una luz que creía extinta. Cuando termines de escuchar esta historia, te prometo que verás con otros ojos el momento en que te detienes para ceder el paso, el instante en que confías en un extraño, y el verdadero significado de la palabra riqueza. La tranquilidad no era algo que se te otorgaba. Era algo que se construía, corazón a corazón. El viaje para descubrir esa verdad comienza ahora. La capital de España, Madrid, es conocida durante el día como una ciudad vibrante que cautiva a turistas de todo el mundo. La luz del sol que se filtra por las calles empedradas, los edificios históricos que bordean el paisaje urbano y las sonrisas de la gente en las terrazas de los cafés crean una imagen de vida urbana ideal, sacada de una postal. Sin embargo, cuando se mira la ciudad desde la perspectiva de quienes viven allí, esa impresión se transforma lentamente a medida que el sol se oculta. La luz artificial no se apaga, pero el aire se vuelve denso, pesado. Mi nombre es Elena. Soy una estudiante universitaria de sociología en Madrid, una chica común y corriente. Sin embargo, en mi vida diaria, consciente o inconscientemente, siempre ha existido una premisa fundamental: el estado de alerta es mi estado natural. Antes de salir de casa, reviso la cerradura de la puerta principal, una y otra vez. No basta con ver que está cerrada, necesito girar el pomo con mis propios dedos y confirmar que no se mueve antes de poder salir. Mientras bajo las escaleras, la duda de si realmente cerré con llave me asalta la mente, y no es raro que me detenga a mitad de camino para volver y comprobarlo de nuevo. Solo cuando confirmo por segunda vez que la puerta está asegurada, finalmente puedo poner un pie en la calle. En el instante en que salgo, mi cuerpo cambia de modo automáticamente. El bolso, siempre abrazado contra mi pecho. La correa no cuelga del hombro, sino que cruza mi torso. Compruebo con la yema de los dedos que la cremallera esté cerrada, una y otra vez, y evito a toda costa usar el móvil mientras camino. Si necesito mirarlo, me detengo,
elijo un lugar donde mi espalda quede cubierta por el reflejo de un escaparate, y solo entonces miro la pantalla. No son técnicas de autodefensa que alguien me haya enseñado, sino movimientos que he interiorizado sin darme cuenta en el día a día. Al atardecer, después de mis clases en la universidad, me reuní con mis amigas en un bar. El interior, que daba a la calle, era luminoso, con luces anaranjadas que se reflejaban en las copas, y una mezcla de risas y música llenaba el ambiente. A primera vista, parecía un espacio bullicioso y normal, donde los jóvenes se reúnen. Nos sentamos alrededor de una mesa, compartiendo quejas sobre las clases, hablando de los exámenes y de los últimos acontecimientos en nuestras vidas. Conversaciones triviales. Sin embargo, si se observa el ambiente con un poco más de detenimiento, se revela otro punto en común. Debajo de la mesa, todas adoptábamos casi la misma postura. El bolso estaba sujeto entre las rodillas o presionado con los pies, y nadie dejaba su abrigo colgado despreocupadamente en el respaldo de la silla. Cuando alguien se levantaba, el resto dirigía una mirada fugaz a su bolso para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa serie de acciones era tan natural que ni siquiera la considerábamos un acto especial. Ayer, mi hermana casi se mete en un lío en el metro, comenzó a contar una amiga, como si relatara un suceso cotidiano. La historia no era para nada ligera. En un vagón abarrotado, alguien intentó robarle la cartera por la espalda. Por suerte, ella se dio cuenta de la extraña cercanía y evitó el robo, pero desde entonces le daba miedo subir al metro. Mientras la escuchaba, en lugar de buscar palabras de consuelo, mi mente ya estaba calculando cómo habría actuado yo en la misma situación. ¿Me habría dado cuenta? ¿Habría podido resistirme? ¿Habría tenido el valor de gritar? Esas imágenes surgían en mi mente con una naturalidad y un detalle que no me causaban ninguna extrañeza. La noche en Madrid es, sin duda, hermosa. El reflejo de las farolas en el empedrado, la luz cálida que se escapa por las ventanas de los edificios y la música que llega desde lejos componen un paisaje atractivo para cualquier visitante. Pero solo unos pocos pueden disfrutar de esa belleza sin defensas. Al menos para mí, el camino a casa por la noche siempre era un ejercicio de cálculo. ¿Es esta calle lo suficientemente luminosa? ¿Hay gente pasando? ¿Debería evitar ese callejón, aunque sea un atajo? Caminar tomando esas decisiones una y otra vez se había convertido en mi normalidad. Esa noche, de camino a casa, sentí unos pasos detrás de mí. Me giré. Eran solo dos jóvenes que caminaban y hablaban animadamente. En realidad, no había ningún peligro. Me adelantaron y siguieron su camino. Sin embargo, mi cuerpo reaccionó por sí solo. Mi paso se aceleró, mi respiración se volvió superficial y mis palmas comenzaron a sudar. El miedo no era un evento real, sino una bestia que crecía en mi imaginación y me dominaba por completo. Al llegar a casa y cerrar la puerta con llave, sentí por fin como la tensión se disolvaba. Me senté en mi escritorio y abrí mi cuaderno. Ese día, como tantos otros, no me habían robado nada, nadie me había hecho daño. A pesar de ello, sentía una fatiga inexplicable en lo más profundo de mi ser. No estaba cansada por haber enfrentado un peligro, sino agotada por haberlo imaginado sin cesar. Me di cuenta de que la mano con la que sostenía el bolígrafo temblaba ligeramente, y para ordenar mis pensamientos, escribí una sola línea: ¿somos realmente libres? Una vida en la que cada vez que sales tienes que dudar, vigilar y concentrarte en protegerte. ¿Aceptar eso como normal puede llamarse realmente libertad? En ese momento, no tenía una respuesta. No podía imaginar que esta misma pregunta regresaría a mí, cargada de un significado completamente diferente, en un país muy, muy lejano. En esta ciudad, estar alerta era una forma de sabiduría para sobrevivir, y dudar no era una debilidad. No creer era la mejor manera de protegerse, una verdad que muchos compartíamos inconscientemente. Y yo, sin cuestionarlo, había aceptado esa forma de vida como la correcta. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la universidad, repetía mis movimientos habituales. Comprobaba la cremallera del bolso, lo acercaba a mi pecho y observaba inconscientemente el flujo de gente a mi alrededor. Si alguien se acercaba, medía la distancia,
y si sentía la más mínima incomodidad, cambiaba mi posición al caminar. No era algo que hiciera pensando, era una acción que mi cuerpo elegía por sí mismo. El campus universitario era amplio, con césped y patios donde los estudiantes se reunían y las risas nunca cesaban. A primera vista, parecía un espacio libre y abierto, pero la misma atmósfera de tensión flotaba en el aire. Los estudiantes sentados en los bancos siempre tenían sus mochilas a sus pies, y ni por un segundo apartaban la vista de ellas. Cuando alguien se levantaba para irse, siempre le decía a un amigo, échale un ojo, por favor. No era una cortesía ni un favor, sino una confirmación necesaria. Entré en el aula y me senté en mi lugar de siempre. Al frente, el profesor hablaba sobre la estructura social. El tema de hoy era el impacto de la confianza en la sociedad. Explicaba teóricamente cómo las instituciones, las leyes y las normas moldean el comportamiento de las personas. Pero mientras escuchaba, mi atención estaba en otra parte, en la posición de mi mochila a mis pies y en la distancia con el estudiante de al lado. Cuando el profesor dijo que la confianza social es la base sobre la cual las personas pueden actuar con seguridad, sentí una punzada de ironía. El concepto de actuar con seguridad apenas existía en mi vida. Incluso en un espacio cerrado como un aula, no podía bajar la guardia por completo. Al terminar la clase, de camino a la biblioteca, me di cuenta de una escena particular. En las mesas cerca de la entrada, no había ni un solo puesto con un ordenador portátil abandonado, aunque su dueño no estuviera. Ya fuera para ir al baño o para buscar un libro, los estudiantes siempre se llevaban todas sus pertenencias. La opción de dejar sus cosas, incluso por unos pocos minutos, simplemente no existía. Me senté en un puesto y abrí mi libro de texto, pero mi concentración duró poco. Cada vez que alguien pasaba por mi campo de visión, levantaba la vista inconscientemente. Cada vez que alguien pasaba cerca, comprobaba la posición de mi bolso. Se suponía que estaba estudiando, pero una parte de mi mente estaba constantemente dedicada a la defensa. Durante el almuerzo, mientras comía con mis amigas en el patio, la conversación derivó naturalmente hacia la inseguridad. Al parecer, alguien había intentado robarle el móvil a una conocida en un café. No te subas sola a ese autobús por la noche. En temporada turística, los robos siempre aumentan. Nadie alzaba la voz. No había ira ni sorpresa. La información se compartía con el mismo tono con el que se habla del tiempo. Esa era nuestra normalidad. El ser víctima no era un evento extraordinario, sino una posibilidad cotidiana. De repente, recordé mis días de instituto. El día que a una amiga le robaron el móvil en el metro, en lugar de consolarla, lo primero que hicimos fue revisar nuestras propias medidas de seguridad. Mejor no lo lleves en el bolsillo. No lo saques dentro del vagón. Cambia de lugar donde te pones de pie. Nadie preguntó por qué roban. El problema siempre era cómo protegerse. Al terminar las clases de la tarde, al pasar por el tablón de anuncios, un cartel me llamó la atención. Programa de intercambio corto sobre cultura y seguridad en México. Se buscan participantes. Me detuve en seco. México. Seguridad. Esas dos palabras no encajaban en mi mente. México era un país lejano, con una cultura y un idioma diferentes, pero la descripción de uno de los lugares más cálidos y hospitalarios del mundo era algo que había oído varias veces, aunque siempre teñido por las noticias de violencia. Pensé para mis adentros, con cierto escepticismo, ¿de verdad existe un lugar así? ¿Una ciudad donde se pueda caminar con tranquilidad por la noche? ¿Una sociedad donde los objetos perdidos son devueltos? Me parecía más un cuento de hadas que una realidad. En ese momento, una voz me llamó por detrás. Elena, ¿viste eso? Me di la vuelta y vi a mi amiga Marta. Señaló el cartel y continuó con un tono de incredulidad y emoción. Un profesor me dijo que en México la gente se ayuda en la calle como si fueran familia. ¿Qué es súper solidario? No pude evitar una sonrisa amarga. ¿Te lo crees? ¿Sabes lo que pasaría aquí si un extraño se te acerca a ayudarte de noche? Marta se encogió de hombros, pero no lo negó.
Su expresión reflejaba la misma resignación que la mía. Desde pequeñas nos habían enseñado a no bajar la guardia, a no confiar fácilmente en la gente. Por eso, la idea de una sociedad basada en la confianza nos parecía irreal. Aún así, no podía apartar la vista del cartel. Si de verdad existía un país así, si había un lugar donde se podía vivir sin estar en alerta constante, eso sacudiría los cimientos de todo lo que yo creía correcto. Ese día, de camino a casa, caminé más alerta de lo habitual. Pero en un rincón de mi mente, las palabras del cartel aparecían y desaparecían. Una parte de mí quería gritar que un país seguro como ese no existía, pero otra parte, llena de curiosidad, deseaba verlo con mis propios ojos. Al llegar a casa y dejar el bolso, me di cuenta de algo. Hoy, había pasado todo el día pensando en la seguridad, pero ni una sola vez había pensado en la tranquilidad. Conocía 1000 formas de protegerme, tenía 1.000.000 de razones para dudar, pero aún no tenía palabras para imaginar cómo se sentía vivir sin desconfianza. Aún no me daba cuenta de que la respuesta a esa pregunta ya estaba frente a mí. La decisión de aplicar al programa de intercambio a México no fue impulsiva. Al contrario, me detuve frente a ese pedazo de papel innumerables veces, desviando la mirada, fingiendo pensar mientras en realidad solo ganaba tiempo. Si de verdad existía un país donde la gente confiaba en los demás, sería una esperanza, pero también un terror, el terror de ver negadas todas las certezas que me habían sostenido hasta ahora. La noche en que finalmente entregué mi solicitud, saqué el tema con mi familia. Después de la cena, los platos aún estaban sobre la mesa y el sonido de las noticias llenaba el silencio. En medio de esa cotidianidad, intentando sonar lo más serena posible, dije, parece que me iré a México con un programa de la universidad. Mi madre detuvo sus cubiertos por un instante. ¿México? En su voz, más que sorpresa, se percibía una alarma incipiente. Está muy lejos. ¿No es peligroso? Su pregunta no era un reproche. Simplemente, para mi madre, la distancia y la seguridad eran conceptos que no se conectaban fácilmente. Como yo compartía ese mismo sentimiento, no pude rebatirla. Dicen que, al contrario, es un país increíblemente cálido y solidario. Al responder eso, mi madre me miró con una expresión de desconcierto. ¿De verdad existe un país así? Su pregunta era mitad broma, mitad miedo. Lo desconocido parece peligroso. Cuanto más te dicen que algo es seguro, más difícil es creerlo. Era exactamente el mismo sentimiento que yo albergaba día a día. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Deberías ir. Mi madre lo miró. ¿No te preocupa? Mi padre pensó un momento antes de responder lentamente. Precisamente porque me preocupa. No debes basarte en rumores o cifras, sino ir y verlo con tus propios ojos. Sus palabras, más que un empujón, sonaron como un desafío. Pero al mismo tiempo, sentí que me estaba tratando como a una adulta. Tu opinión del mundo no debe formarse por lo que otros te cuentan, sino por lo que tú misma veas. Grabé esas palabras en lo más profundo de mi corazón. Días después, mi participación en el programa se confirmó oficialmente. El tiempo hasta la partida fue más corto de lo que esperaba, y comencé a preparar todo a toda prisa. Abrí la maleta y empecé a empacar lo necesario, una por una. El contenido de esa maleta era un reflejo de mi forma de vida, una cartera antirrobo, un pequeño candado, un cierre de seguridad para la cremallera. Todos esos artículos, comprados para viajes al extranjero, eran para mí un símbolo de seguridad. Si no los llevaba, me sentía insegura, pero incluso con ellos, nunca estaba completamente tranquila. Eran herramientas en las que confiaba, creyendo que mejor tenerlos que no. Mientras los metía en la maleta, me detuve un momento. Si México era realmente como decían los rumores, si era una ciudad donde se podía caminar sin estar alerta, ¿todo este equipaje se convertiría en un simple peso muerto? Esa idea me incomodaba. Había una parte de mí que no podía aceptar de buen grado una situación que debería ser tranquilizadora. Estaba tan acostumbrada a estar en guardia que no sabía cómo se sentía soltar esa tensión. El día de la partida,
mi madre me preguntó lo mismo una y otra vez. ¿Llevas el pasaporte? ¿Podremos comunicarnos bien? No salgas sola por la noche, ¿eh? Mientras respondía lo sé, sentía una extraña mezcla de protección y atadura en sus palabras. La ansiedad de mi madre era una fusión de amor y miedo. Era el mismo aire que se respiraba en la ciudad donde había vivido toda mi vida. La mañana que me dirigía al aeropuerto, la ciudad de Madrid, vista desde la ventana del taxi, no había cambiado en nada. La gente caminaba deprisa, con los bolsos pegados al cuerpo, y cruzaba la calle en rojo si no venían coches. Me di cuenta de que estaba observando esa escena con cierta distancia. Si esto no fuera todo lo que hay en el mundo, una pequeña duda brotaba en lo más profundo de mi pecho. ¿La normalidad de esta ciudad era realmente universal? ¿O era solo una de las muchas formas de vivir? Llegué al aeropuerto y, tras facturar, me senté en una silla de la sala de embarque. A mi alrededor había otras personas a punto de partir, cada una con sus propias ansiedades y expectativas. Pero mi corazón estaba lleno de una tensión sin precedentes. Un país lejano, México. Allí, me vería obligada a cuestionar de nuevo el significado de la palabra seguridad y la verdadera naturaleza de la libertad. No sabía si la respuesta sería una esperanza o una cruda realidad. Lo único que tenía claro era la premonición de que este viaje no dejaría intactas mis certezas. Respiré hondo y escuché el anuncio de embarque. Así, en silencio, comenzó mi viaje en busca de respuestas. Tras un largo vuelo, en el instante en que se abrió la puerta del avión, lo primero que sentí fue la diferencia en el aire. No era una cuestión de frío o calor. La cantidad de sonido que llegaba a mis oídos era notablemente menor. Aunque los pasajeros se levantaron todos a la vez para coger su equipaje, no se oían gritos ni voces impacientes. La gente se alineaba tranquilamente en el pasillo, esperando a que la persona de delante se moviera para avanzar paso a paso. Mientras caminaba por los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me encontré inconscientemente tensando los hombros. Los aeropuertos, en cualquier país, son lugares propensos al caos. La gente se aglomera, el cansancio se acumula y la paciencia se agota. En el aeropuerto de Madrid, las filas se deshacían rápidamente, alguien se colaba y era normal que el personal de seguridad gritara para llamar la atención. Por eso, me preparé para que aquí ocurriera lo mismo. Pero, en realidad, no pasó nada. La fila se mantenía de forma natural, nadie intentaba adelantarse. El ritmo de la caminata no era rápido, pero tampoco se detenía. Era como si hubiera una línea invisible dibujada en el suelo y todos la siguieran. Con el pasaporte en la mano, observé a mi alrededor. Empresarios con traje, una joven tirando de una maleta, una familia con niños de la mano. La edad, la ropa y la nacionalidad eran diversas, pero su forma de moverse era sorprendentemente similar. No gritaban, no se colaban, no alzaban la voz. Esa característica común tranquilizaba todo el espacio. Cuando me puse en la fila de inmigración, seguí sintiendo esa extraña calma. Nadie suspiraba de impaciencia mientras esperaba su turno. Aunque la persona de delante tardara, no se creaba un ambiente de presión desde atrás. En mi interior, me decía a mí misma que era porque estaba en un aeropuerto. La puerta de entrada a un país siempre está ordenada. Si no pensaba así, no podía aceptar esa serenidad. Al llegar a la zona de recogida de equipajes, me encontré con una escena aún más inesperada. Había gente reunida alrededor de la cinta transportadora, pero no se empujaban. Mantenían una cierta distancia mientras esperaban que llegara su maleta. Nadie tocaba el equipaje de otro, nadie intentaba cogerlo a la fuerza. Encontré mi maleta y la levanté. En ese instante, por costumbre, me giré para mirar hacia atrás, para comprobar que nadie me estaba observando. Pero lo único que vi fue a gente recogiendo su equipaje en silencio. Nadie me miraba. O, para ser más precisos, me veían, pero no me prestaban atención. No sentí ni malicia ni curiosidad en sus miradas. Justo antes de pasar la aduana, un hombre que caminaba delante de mí dejó caer un papel.
El documento se deslizó por el suelo y rodó hasta casi mis pies. Me detuve un momento. ¿Debía recogerlo? ¿Sería mejor no tocarlo? Mientras dudaba, otra persona lo recogió con naturalidad y se lo entregó al hombre. No hubo palabras. Solo ese simple gesto. Sentí una pequeña extrañeza en el pecho. Nadie estaba en alerta, pero tampoco desconfiaban. Aún no podía poner en palabras esa diferencia. Al salir a la sala de llegadas, la tranquilidad era aún mayor. La gente miraba los paneles informativos, buscaba a las personas con las que se había citado, usaba sus móviles, pero nadie hablaba a gritos. Nadie echaba a correr. Todo fluía con una calma ordenada. De nuevo, me di cuenta de que mi cuerpo reaccionaba primero. El gesto de llevarme el bolso al pecho se produjo con un ligero retraso. No había bajado la guardia por completo, pero tampoco estaba tan tensa como antes. Esa sensación intermedia, paradójicamente, me inquietaba. Al salir al exterior, me envolvió el aire de la tarde. Taxis perfectamente alineados, autobuses que partían en silencio. Ni siquiera los conductores se tocaban el claxon. Al ver eso, me di cuenta de nuevo de que estaba en México. Pero, al mismo tiempo, sentí que era demasiado pronto para creerlo. Un aeropuerto es un lugar especial. La verdadera cara de un país se ve en sus calles. Mientras me decía esto a mí misma, apreté con más fuerza el asa de mi maleta. Pero la fuerza en mis dedos era ligeramente menor que cuando salí de Madrid. Algo dentro de mí ya había empezado a cambiar. Y ese hecho, no podía negarlo. Para ir del aeropuerto al centro de la ciudad, decidimos tomar el metro. La tranquilidad de la ciudad continuaba incluso después de salir del aeropuerto, pero yo todavía lo percibía como una especie de puesta en escena. Me convencía a mí misma de que era un espacio temporal, preparado para recibir a los turistas. Sin embargo, esa idea comenzó a tambalearse en el momento en que pisé el andén de la estación. En el andén ya había mucha gente esperando el tren. Oficinistas que parecían volver del trabajo, estudiantes, turistas, personas mayores, gente de todo tipo de pie, mirando en la misma dirección. Lo que me sorprendió fue su forma de estar de pie. No estaban dispersos al azar, sino que se habían alineado naturalmente siguiendo las marcas del suelo. Nadie daba instrucciones. No había barreras que los separaran. Y, sin embargo, la fila no se deshacía y se mantenía el espacio. Por un momento, no supe dónde colocarme y me detuve. Entonces, un hombre que estaba a mi lado se movió ligeramente, como indicándome con la mirada dónde ponerme. Su gesto fue tan sutil, y aunque no me habló, me coloqué en ese lugar de forma natural. Al unirme a la fila, me invadió una extraña sensación. No sentía que me empujaran, no tenía que vigilar mi espalda. La premisa de que alguien se colaría no parecía aplicarse aquí. En el metro de Madrid, el andén siempre era un caos, y a medida que se acercaba el tren, los cuerpos de la gente se inclinaban hacia adelante. Era normal intentar subir antes de que la gente bajara, y los pequeños empujones y roces eran parte del día a día. Pero aquí era diferente. Cuando llegó el tren, las personas que estaban al frente de la fila no se movieron ni un centímetro. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a bajar. Durante todo ese tiempo, nadie dio un paso adelante. Solo cuando todos los que bajaban estuvieron fuera, la fila comenzó a moverse. El movimiento era silencioso, sin esfuerzo, como una corriente. Mientras observaba la escena, sentí que mi propio cuerpo estaba confundido. Por costumbre, intenté abrazar mi bolso contra el pecho, pero no había ninguna señal de peligro a mi alrededor. Nadie miraba mis pertenencias. Por un instante, me quedé de pie sin tocar mi bolso. Al segundo siguiente, me di cuenta de que no estaba protegiendo nada y, presa del pánico, revisé la cremallera. Estaba cerrada. Solo con esa confirmación, sentí un pequeño alivio en mi pecho. Al entrar en el vagón, me encontré con una escena aún más sorprendente. Había mucha gente, pero no era ruidoso. Nadie hablaba a gritos, nadie escuchaba música a todo volumen. Nadie chocaba bruscamente con los demás,
y cada uno mantenía su propio espacio. Mientras me sujetaba a una de las barras, observé a mi alrededor. Las personas sentadas no abrían demasiado las piernas ni dejaban sus bolsas en el pasillo. Los que estaban de pie también ajustaban inconscientemente la distancia para no invadir demasiado el espacio de los demás. Como resultado, en todo el vagón fluía un aire de holgura. Me vi reflejada en la ventana. Me di cuenta de que la tensión en mis hombros había disminuido un poco. Normalmente, estaría alerta a lo que ocurría a mi espalda, con la mirada inquieta, pero aquí no lo estaba haciendo. Una parte de mi conciencia finalmente se había liberado de la necesidad de proteger. Una mujer mayor de pie a mi lado llevaba una pequeña bolsa de papel. Cada vez que el tren se movía, la bolsa casi tocaba mis pies. Cada vez, la mujer se movía ligeramente para mantener la distancia conmigo. Y una vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, inclinó ligeramente la cabeza. No hubo palabras, pero en su gesto se leía claramente la intención de respeto tu espacio. En ese momento, lo entendí. Aquí, nadie se movía solo para su propio beneficio. Elegían sus acciones teniendo en cuenta la presencia de los demás. Al bajar del tren y pararme en el andén, la misma escena continuó. La gente formaba filas de manera natural y fluía en la dirección en que debían ir. Mientras me dejaba llevar por esa corriente, me repetía la misma pregunta en mi mente: ¿esto es una coincidencia? ¿O es lo normal en este país? Todavía no tenía la respuesta. Pero una cosa era segura. En este lugar, no era necesario estar constantemente en alerta. Al menos, en este momento. Mientras caminaba por el andén, me di cuenta de que mi hábito de abrazar el bolso contra el pecho se estaba desvaneciendo. No había desaparecido por completo, pero la velocidad del reflejo se había ralentizado. Era la prueba de que algo dentro de mí estaba cambiando de verdad. Mientras subía las escaleras de la estación, me detuve de repente. Aquí no había necesidad de apresurarse. No había que preocuparse de que alguien te empujara. Esa sensación se extendía silenciosamente pero con firmeza en mi pecho. El mundo que yo había considerado normal se estaba derrumbando sin hacer ruido. Con esa sensación, me dirigí a mi siguiente destino. Cuando ya habían pasado varios días desde mi llegada a México, comencé a darme cuenta de que caminar por la ciudad ya no me generaba la misma tensión que antes. Mi estado de alerta no había desaparecido por completo, pero poco a poco me distanciaba de esa necesidad constante de vigilar mi espalda. Ese cambio me parecía extraño y, al mismo tiempo, me producía una cierta inquietud. Una tarde, durante un descanso del programa, salí a caminar sola por la ciudad. Al llegar a una avenida concurrida, vi un gran cruce. En el momento en que el semáforo se puso en rojo, todos los peatones que estaban en la acera se detuvieron en seco. Oficinistas, estudiantes, amas de casa con bolsas de la compra, turistas. Nadie, absolutamente nadie, puso un pie en la calzada. Por instinto, miré a ambos lados. No venían coches. Incluso a lo lejos, no se veía ningún vehículo en movimiento. Y aún así, la gente no se movía. Los que miraban sus móviles, los que hablaban entre ellos, todos esperaban frente al semáforo en rojo como si fuera lo más natural del mundo. Ante esa escena, no pude evitar detenerme. En España, un semáforo en rojo no era algo absoluto. Si no venían coches, se cruzaba. Se consideraba una decisión racional y adulta. Si te quedabas parado respetando la señal, la gente que venía por detrás te adelantaba y, a veces, incluso se reían de ti. Nadie te regañaba, pero tampoco nadie te protegía. Esa era la normalidad que yo conocía. Pero aquí era diferente. Nadie cruzaba. Nadie tenía prisa. Observé a la gente a mi alrededor. En sus rostros no se veía impaciencia ni frustración. Más bien, parecían esperar con calma lo siguiente que debían hacer. Los pocos segundos hasta que el semáforo se pusiera en verde no se consideraban tiempo perdido. Era un tiempo que ya estaba contemplado de antemano. En el momento en que la luz se puso en verde, todos comenzaron a caminar al unísono. Nadie corría. Nadie empujaba.
Cada uno cruzaba el paso de peatones a su ritmo natural. El flujo era sorprendentemente ordenado, y nadie lo alteraba intentando adelantarse. Mientras me unía a esa corriente, sentí una agitación en mi pecho. ¿Por qué? ¿Por qué nadie había cruzado? ¿Por qué podían esperar aunque no vinieran coches? La respuesta no llegó de inmediato. Lo único que entendí fue que aquí, la opción de no respetar la norma, uno solo, ni siquiera existía como posibilidad. El orden no se rompía si alguien lo infringía. El orden se mantenía porque se compartía la premisa de que nadie lo haría. Otro día, una tarde lluviosa, presencié la misma escena. Gente con paraguas, parada en silencio frente a un semáforo en rojo. Las gotas que caían de las puntas de los paraguas producían un pequeño sonido en la acera. Si el paraguas de alguien estaba a punto de tocar el hombro de otra persona, esa persona se movía en silencio para mantener la distancia. No había advertencias ni reproches, solo un ajuste natural. En ese momento, recordé una anécdota de Madrid. Una noche, mientras caminaba con una amiga, cruzamos un semáforo en rojo y un coche nos tocó el claxon desde un lado. Nosotras nos reímos y seguimos corriendo, pero el corazón nos latía con fuerza y el cuerpo se nos había puesto rígido por la tensión. Más que haber evitado un peligro, sentíamos que lo habíamos esquivado. Ahora, a mi alrededor, no había esa tensión. Esperar no daba miedo. Detenerse no era una debilidad. Ese hecho fue un gran impacto para mí. Hasta ahora, yo creía que la libertad era una cuestión de poder hacer algo o no. Si se podía cruzar, se cruzaba, si se podía ir más rápido, se iba. Creía que esa era una decisión autónoma. Pero lo que estaba viendo aquí era una libertad diferente. Era la libertad de que todos pudieran actuar sin ansiedad porque todos respetaban el mismo acuerdo. Al terminar de cruzar el paso de peatones, me detuve un momento y me giré. La gente ya se había dispersado en sus respectivas direcciones, y el flujo ordenado de hace un momento había desaparecido como si nada. Pero intuitivamente comprendí que la acumulación de esos instantes era lo que creaba el aire de esta ciudad. En este país, un semáforo no es solo una regla de tráfico. Es una señal silenciosa para que las personas confíen unas en otras. Con una convicción sin palabras en mi pecho, volví a caminar. Aún no lo entendía del todo. Pero ya había llegado a un punto en el que no podía volver a ser la persona que vivía dominada únicamente por la alerta. Esa premonición se extendía en silencio. Esa tarde, como el programa de intercambio terminó antes de lo previsto, tuve tiempo para pasear sola por la ciudad. En un barrio residencial, alejado del bullicio de los trenes y las grandes avenidas, había edificios bajos y un ambiente que invitaba a caminar más despacio. Al doblar una esquina, vi un pequeño café. Tenía grandes ventanales, mesas de madera y estanterías con libros, y desde fuera se percibía la atmósfera tranquila del interior. Tras dudar un poco, decidí entrar. Al abrir la puerta, un aroma a café inundó el lugar, y dentro reinaba una calma serena. Una joven madre estaba sentada frente a su hijo, y en una mesa al fondo, dos personas que parecían estudiantes tenían sus cuadernos abiertos. Nadie parecía prestar atención a los demás, cada uno estaba concentrado en lo suyo. Pedí un latte en el mostrador y me senté junto a la ventana. En la superficie de la taza había un dibujo cuidadosamente trazado, y al dar un sorbo, una dulzura amarga se extendió suavemente. Me di cuenta de que la tensión en mis hombros había desaparecido. Tardé un rato en percatarme de que no necesitaba sujetar el bolso entre las rodillas, como hacía siempre en los cafés de España. Abrí el libro que estaba leyendo y, después de avanzar unas páginas, me levanté. Pagué en la caja, hice una leve reverencia al empleado y salí. En medio de esa acción, no me di cuenta de que no había comprobado algo que en España habría sido un acto reflejo, mirar alrededor de mi asiento. Lo había omitido inconscientemente. Unos minutos después de salir de la tienda, oí unos pasos detrás de mí. Disculpe. Al oír esa voz, mi cuerpo se tensó por instinto. El corazón se me aceleró y mis pies se detuvieron. Era la misma sensación que había experimentado tantas veces en Madrid. Me giré, medio preparada para lo peor.
Allí estaba un joven mexicano. Jadeaba ligeramente mientras extendía una mano hacia mí. En su mano sostenía una bufanda que me resultaba familiar. ¿No es suya? ¿La olvidó? Por un momento, no entendí lo que estaba pasando. Al bajar la mirada, me di cuenta por primera vez de que mi cuello estaba descubierto. Efectivamente, era mi bufanda. La había dejado en la silla del café y la había olvidado por completo. Sí, es mía. Tardé un poco en poder articular las palabras. El hombre sonrió aliviado y me entregó la bufanda. ¡Qué bueno! La vi ahí cuando se fue y me preocupé. Al escuchar esas palabras, sentí un fuerte impacto en mi pecho. Me preocupé. Solo por esa razón, este hombre había corrido detrás de mí. Sabía muy bien lo que pasaba en Madrid si olvidabas algo. Un bolso o un móvil dejado en una mesa podían desaparecer en minutos. La posibilidad de que te lo devolvieran era casi nula, y no te quedaba más remedio que culparte a ti mismo. Por eso, la gente siempre estaba alerta, esforzándose por no olvidar nada. Pero la realidad que tenía delante era todo lo contrario a esa lógica. No se me culpaba por haberlo olvidado. No se sospechaba de la persona que lo había encontrado. Simplemente, el objeto volvía a su dueño, como si fuera lo más normal del mundo. Muchas gracias. Incliné la cabeza profundamente. La gratitud que sentía era inmensa, pero las palabras que pronuncié me parecieron insuficientes. Sentí un calor en el pecho y mi visión se nubló ligeramente. El hombre me saludó con la mano y, diciendo simplemente con cuidado, se dio la vuelta y regresó por donde había venido. Era como si no tuviera la menor conciencia de haber hecho algo especial. Me quedé allí, de pie, con la bufanda en la mano, y miré a mi alrededor. La gente seguía caminando, los coches pasaban en silencio y la ciudad continuaba su rutina como si nada hubiera pasado. Lo que más me impactó fue que este suceso no llamó la atención de nadie, no quedó en la memoria de nadie. Si esto hubiera pasado en Madrid, ¿la persona que lo encontró habría corrido para devolverlo? ¿Siquiera lo habría recogido? Cuanto más lo pensaba, más sentía un nudo en la garganta. Apreté la bufanda contra mi pecho y comencé a caminar lentamente. Quizás, aquí, se podía confiar en la gente. Esa idea, por primera vez, cobró un matiz de realidad. Hasta ahora, me había protegido a mí misma a través de la desconfianza. Pero este suceso había derribado silenciosamente esa premisa. No por haber bajado la guardia me habían robado. No por haberme relajado me había puesto en peligro. El hecho de que me devolvieran algo perdido no era solo una cuestión de amabilidad. Era un claro indicador de los principios sobre los que se construía esta sociedad. Mientras caminaba, sentí que algo grande se inclinaba dentro de mí. Confiar no significaba ser vulnerable. Aquí, era una elección normal. Esa comprensión, de entre todas mis experiencias, fue la que tocó más directamente mis valores. Y aún no sabía que este impacto se profundizaría aún más con la siguiente escena que presenciaría. Tras varios días de intercambio, empecé a sentir una cierta familiaridad al caminar por las calles de México. Hacer fila, esperar en los semáforos, ver a alguien recoger y devolver algo que se le había caído a otra persona ya no me sorprendía tanto como al principio. Pero no era tanto que me hubiera acostumbrado, sino más bien que mi cuerpo había empezado a aceptarlo. Esa tarde, al terminar el programa, salimos a la plaza frente a la estación. El sol se estaba poniendo, y el cielo pasaba de un azul pálido a un azul profundo. Las farolas se encendían una a una, y las partes mojadas de la acera reflejaban la luz. Había mucha gente, pero el ambiente era tranquilo, sin prisas. Miré casualmente a un lado y, en ese instante, me detuve. En una esquina de la plaza, había bicicletas aparcadas en perfecto orden. No era solo que estuvieran aparcadas. Estaban todas orientadas en la misma dirección, a una distancia regular, y no había ni una sola caída. Los manillares no se chocaban entre sí, y no se percibía ningún desorden. Parecía una escena deliberadamente montada por alguien. Me quedé allí, de pie, mirando la fila de bicicletas durante un rato.
recordé la entrada de la estación en Madrid. Allí también se usan bicicletas, pero si las dejas aparcadas frente a la estación, es casi seguro que te las roban. Aunque las ates a un poste con una cadena resistente y un doble candado, al día siguiente puede que ya no estén. Esa era la realidad. Por eso, los que tienen bicicletas siempre actúan bajo la premisa del robo. Buscan un lugar seguro, comprueban el candado y no están tranquilos hasta que vuelven. Pero la escena que tenía delante contradecía por completo esa premisa. Al mirar más de cerca, vi que varias bicicletas tenían la llave puesta. No estaban bloqueadas, y un pequeño llavero colgaba del ojo de la cerradura, reflejando la luz de las farolas. Por un momento, no pude creer lo que veía. ¿La llave? La pregunta se me escapó en voz alta. Mi compañero, Marcos, que estaba a mi lado, también se dio cuenta y se detuvo. Es verdad. La dejaron puesta. En mi cabeza, sonó una alarma mental. Increíble. Demasiado peligroso. En mi mundo, en cuestión de minutos, alguien se la habría llevado. Esa era mi lógica. Sin embargo, esa lógica era constantemente negada por la realidad que tenía delante. La gente pasaba junto a las bicicletas como si nada. Algunos las miraban, otros ni se fijaban, pero nadie, absolutamente nadie, extendía la mano. Nadie tocaba la llave ni se acercaba al cuadro. Miré a mi alrededor. Estudiantes, oficinistas, una pareja de ancianos, gente con bolsas de la compra. Todos parecían reconocer las bicicletas como algo que estaba allí, no como algo que se podía robar. Entonces, Marcos dijo en voz baja, no es que no roben porque sean ricos, ¿sabes? Lo miré. ¿Qué quieres decir? No es por el dinero. Creo que aquí, la opción de robar ni siquiera se les pasa por la cabeza. Al escuchar esas palabras, sentí que todos los sucesos anteriores se conectaban de golpe. La gente que hacía fila de forma ordenada, la multitud que se detenía en el semáforo en rojo, el hombre desconocido que me devolvió la bufanda. Lo que todos tenían en común era que, inconscientemente, juzgaban si algo estaba bien o mal, no si les beneficiaba o no. Mientras observábamos la fila de bicicletas, un hombre se acercó. Vestía ropa de trabajo y no parecía tener nada de especial. Se detuvo frente a una de las bicicletas con la llave puesta y, sin dudarlo, giró la llave y la sacó. Luego, se subió a la bicicleta y se fue en silencio. Toda la secuencia de acciones fue increíblemente natural. La bicicleta no había sido robada, había esperado, sin dudar, a que su dueño regresara. Mientras lo veía alejarse, sentí que una fuerte convicción nacía en mi pecho. Aquí, la confianza era la premisa. No se desconfiaba para proteger, se protegía al no desconfiar. En mi vida en Madrid, siempre había pensado desde la posibilidad de perder. Pero en esta ciudad, el mundo funcionaba bajo la premisa de que no se perdía. Esa diferencia no se podía explicar con cifras o sistemas. Era una diferencia en los criterios de juicio internos de las personas. La fila de bicicletas no era una exposición especial. Nadie las vigilaba. Y, sin embargo, el orden se mantenía. Ese hecho, silenciosa pero definitivamente, estaba reescribiendo mis valores. Respiré hondo y exhalé lentamente. Ya no podía pensar que era una coincidencia. Todo lo que había visto apuntaba en una misma dirección. En este país, la tranquilidad no era algo especial, sino una premisa de la vida cotidiana. Y esa premisa no se había creado solo con leyes y castigos. Se sostenía por la acumulación de innumerables pequeñas decisiones sobre cómo las personas se tratan unas a otras. El reloj de la estación dio la hora con un sonido tranquilo. Volví a mirar la fila de bicicletas. Allí no había ni duda ni miedo. Simplemente, la confianza estaba aparcada, como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche, al volver a mi habitación del hotel, me senté como de costumbre frente a mi pequeño escritorio. La habitación no era grande, pero era silenciosa, sin ruidos innecesarios. Por la ventana, las luces de la ciudad se alineaban de forma regular, y los colores de los semáforos cambiaban a un ritmo constante.
Mientras observaba esa escena, los sucesos del día volvieron a mi mente uno tras otro. Abrí mi cuaderno. La mayoría de las páginas ya estaban llenas de texto, y apenas quedaba espacio en blanco. Aún así, no podía evitar escribir. Sentía que si no ordenaba las sensaciones dispersas en mi cabeza en palabras, el significado de este viaje no se asentaría dentro de mí. Lo primero que escribí fue sobre el aeropuerto el día de mi llegada. El movimiento silencioso de la gente en las filas. La voz tranquila del personal. El ambiente sin prisas. Luego, la fila ordenada que vi en el andén de la estación y el flujo que priorizaba a los que bajaban. La gente que se detenía en el semáforo en rojo aunque no vinieran coches, el hombre desconocido que corrió para devolverme la bufanda que había olvidado en el café. Y las bicicletas que, a pesar de tener la llave puesta, permanecían intactas. A medida que escribía cada uno de estos puntos, me di cuenta de algo. En ninguna de estas escenas había alguien vigilando. No había policías de pie, ni cámaras de seguridad destacadas. Y, sin embargo, el orden se mantenía, las cosas se protegían y la gente actuaba con tranquilidad. Dejé el bolígrafo y pensé un momento. ¿Por qué funcionaba esto? Yo había creído que la seguridad era el resultado de la vigilancia. Que se tenía cuidado porque había peligro, que se protegían las cosas porque existía la posibilidad de que te las robaran. Pensaba que esa era la cadena que generaba la seguridad. Pero lo que vi en México era lo contrario. Aquí no era necesario estar constantemente en alerta. ¿Por qué? Porque la gente actuaba bajo la premisa de que, desde el principio, no se robaría. Bajé la mirada a mi cuaderno y, eligiendo las palabras lentamente, comencé a escribir. Hacer fila no es para no quedarse atrás, sino para no romper el orden de los que están delante. Respetar el semáforo no es por miedo a la multa, sino para proteger el tiempo en el que alguien puede moverse con seguridad. Devolver un objeto perdido no es por ser una buena persona, sino porque se puede imaginar la ansiedad de haberlo perdido. A medida que escribía, sentí que mi mente se aclaraba. Muchas de las acciones que vi en México no eran el resultado de una educación moral especial, sino el fruto de decisiones que se habían tomado repetidamente en la vida cotidiana. El pensar en el otro por un instante era lo que determinaba la siguiente acción. Recordé mi vida en Madrid. Abrazando el bolso, apresurándome por las calles de noche, mirando a mi alrededor incluso en los semáforos. Allí, el espacio para pensar en los demás estaba constantemente reducido. Estaba tan ocupada protegiéndome a mí misma que la conciencia hacia los demás quedaba en segundo plano. No era un problema individual, sino que el entorno te obligaba a ello. Mientras escribía, me di cuenta de que me acercaba a una conclusión. La tranquilidad no nace por casualidad. No se sostiene por la buena voluntad de una sola persona. Es algo parecido al aire, que se crea con la suma de pequeñas decisiones diarias. Hacer fila, detenerse, ceder el paso, devolver, no robar. Cada una de estas acciones pasa desapercibida, no se valora, pero su continuación ininterrumpida es lo que da forma a la premisa de una ciudad. En el último espacio en blanco de mi cuaderno, escribí lentamente una frase. La tranquilidad no se puede crear solo con sistemas. La cadena de cómo las personas se tratan unas a otras es lo que define el aire de una ciudad. Cuando terminé de escribir, sentí que la duda que tenía en mi pecho se había disipado en silencio. La respuesta no era llamativa. Pero era certera. Sentí que todas las escenas que había visto en México convergían en esa única frase. Por la ventana, la luz de un tren fluía a una velocidad constante. Se detenía, avanzaba y volvía a detenerse. Ese movimiento regular no se mantenía por la fuerza de nadie. Se sostenía porque todos compartían la misma premisa. Cerré el cuaderno y exhalé profundamente. Me llevaría esta respuesta a casa. Y la próxima prueba no sería en México, sino en mi propio yo, de vuelta en Madrid. Pensando en eso, me senté en la cama. El viaje estaba llegando a su fin, pero sentí la premonición de que el verdadero comienzo estaba por llegar. El día del regreso, me encontraba de nuevo en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Era el mismo lugar de hacía unos días, pero el paisaje que veía era completamente diferente. La gente seguía haciendo fila en silencio, avanzando según las indicaciones del personal. Ya no me sorprendía. En lugar de sorpresa, había comprensión. De camino a la puerta de embarque, me di cuenta de que mi propio comportamiento había cambiado. No abrazaba mi bolso contra el pecho. No miraba constantemente hacia atrás. No comprobaba excesivamente si había olvidado algo. No era una sensación de descuido. Más bien, la premisa de que no era necesario estar más tensa de lo necesario se había grabado en mi cuerpo. Subí al avión y me senté. El sonido de los cinturones de seguridad abrochándose resonó suavemente. Por la ventana, el avión comenzó a moverse lentamente por la pista. Saqué mi cuaderno y abrí la última página. La respuesta ya estaba escrita. Aún así, quería ordenarla una vez más en mi mente antes de volver a casa. Lo que vi en este viaje no fue un suceso extraordinario. No se detuvo la violencia ni se atrapó a ningún criminal. Simplemente, la gente hacía fila, respetaba los semáforos, devolvía los objetos perdidos y no robaba las bicicletas. Solo eso. Pero la acumulación de ese solo eso había dado forma a la premisa de toda la ciudad. El ruido de los motores aumentó y el avión aceleró. Pronto, el suelo se alejó y la Ciudad de México se extendió, pequeña, bajo nosotros. Mientras miraba la ordenada fila de luces, estaba convencida. La tranquilidad que sentía aquí no era una coincidencia ni una ilusión. Era el resultado de las decisiones que la gente había seguido tomando día a día. Tras un largo vuelo, al aterrizar en el aeropuerto de Madrid, la diferencia en el aire me golpeó. Las voces de la gente eran más altas, las filas se deshacían rápidamente y todo el mundo tenía prisa. Una escena que antes no me habría llamado la atención ahora me impactaba con fuerza. Cuando me paré en el andén para coger el metro, por costumbre, estuve a punto de llevarme la mano al bolso. Pero detuve el movimiento a mitad de camino. Mantuve la distancia con la persona que estaba delante y esperé tranquilamente mi turno. Me empujaron ligeramente por detrás. Alguien intentó colarse por un lado. Pero no me moví hacia adelante. Llegó el tren y las puertas se abrieron. Mi cuerpo recordaba que los que bajan tienen prioridad. Varias personas intentaron subir a la fuerza, pero yo di un paso atrás. Fue un paso tan pequeño que nadie se fijó. Sin embargo, en ese instante, la mujer que estaba delante me miró de reojo y ajustó ligeramente su posición. Fue un cambio minúsculo, pero el aire, sin duda, cambió. De camino a casa, llegué a un cruce con el semáforo en rojo. No venían coches. Varias personas a mi alrededor ya habían empezado a cruzar. Mi yo de antes no habría dudado en seguirlos. Pero me detuve. Unos segundos después, una madre con su hijo que venía detrás de mí también se detuvo. Cuando la luz se puso en verde, cruzamos los dos al mismo tiempo. Por la noche, cerca de mi casa, vi un guante tirado en la acera. Mi yo de antes probablemente lo habría ignorado y habría seguido de largo. Pero imaginé de forma natural a la persona que lo había perdido, pasando frío. Recogí el guante y lo dejé en una tienda cercana. El empleado lo aceptó con normalidad, sin mostrar ninguna sorpresa. Al volver a casa, dejé el cuaderno sobre mi escritorio. Me di cuenta claramente de que las escenas que había visto en México estaban conectadas con mis acciones de ahora. La tranquilidad no es algo que alguien te da. Son las acciones que eliges en tu metro cuadrado las que se van contagiando poco a poco a tu alrededor. Y la suma de esas acciones es lo que, con el tiempo, cambia el aire de una ciudad. Por la ventana, las farolas de Madrid se alineaban de forma irregular, iluminando las calles. Aún no había el mismo orden silencioso que sentí en México. Pero ahora lo sabía. La luz se puede traer de vuelta. Y solo se expande compartiéndola. Cerré la tapa del cuaderno y respiré hondo. Este viaje había terminado. Pero aquí comenzaba el verdadero principio. La tranquilidad no la crean los sistemas.